estimados participantes, tengan ustedes muy buenos días. Bien, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo taller virtual, Sistema Integrado de Administración Financiera para el sector público. Bien, sin antes que nada mencionar que este sistema nos va a permitir trabajar de manera eficiente, de manera eficaz, ¿no?, en cada uno de los puestos en el cual posee el sector público, ¿no?, ya sean los gobiernos regionales, ya sean gobiernos locales, ya sean de repente municipalidades, ¿no?, sociedades de beneficencia, ¿no?, todo lo que abarca generalmente el sector público, ¿no? Hablamos también de unidades ejecutoras, como por ejemplo alguna gerencia regional, ¿no? Netamente nosotros en el presente vamos a centralizarnos en la región Lambayeque, ¿no?, el cual nosotros estamos a su disposición en este presente taller, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver esas 14 unidades ejecutoras, el cual posee a nivel regional, a nivel regional de la región Lambayeque, ¿no?, departamento de Lambayeque, ¿sí? Entonces, vamos a detallarles y vamos a conocer, de repente desconocemos una que otra, en el cual también se involucran en este sistema, ¿no? En este sistema nos va a ayudar de repente a reconocer qué es lo que vamos a ingresar, ¿no?, si se identifica o no se identifica como entidades del sector público, ¿no? Bien, este sistema es importante señalar que nos va a permitir, netamente este sistema es una herramienta, ¿no? Es una herramienta para ordenar la gestión administrativa de los gobiernos locales, ¿no?, como les había mencionado anteriormente, sin dejar de lado que simplifica sus tareas en este ámbito, ¿no?, y reduce netamente, ¿no?, reduce por lógica los reportes que elaboran, así como el tiempo dedicado a la conciliación, ¿no? Entonces simplifica tareas, podemos decir, ¿no?, y genera recursos, ¿no? Genera recursos. En realidad podemos también nosotros definir que este sistema, el SIAF, recoge la normatividad vigente de uno de los órganos rectores y de control que promueve buenas prácticas, ¿no?, el orden en el uso de los recursos públicos, que es muy importante, ¿no?, la rendición de cuentas, ¿no?, y la transparencia sobre todo, ¿no? Entonces, es importante mencionar de que ese sistema va a recaudar información tal cual lo indique el usuario, ¿sí? Si de repente ingresamos información errónea, ¿no?, entonces el sistema va a procesar algo erróneo, ¿no? Entonces, debemos de tener bastante cuidado en el ingreso en ese sistema, ¿no?, el ingreso de la información, ¿no? Este sistema cuenta netamente con módulos, ¿no?, módulos presupuestarios, módulo administrativo, ¿no?, la contabilización de operaciones, elaboración de estados financieros, ¿no? Nosotros netamente nos vamos a centrar en el módulo administrativo, ¿sí? El módulo administrativo, el cual centraliza todas las áreas administrativas, hablamos de contabilidad, planilla, tesorería, ¿no? Entonces, hasta presupuesto, ¿no? En algunas entidades le llaman planificación, ¿no? Entonces, planificación y presupuesto, ¿no? Entonces, también incluye. Entonces, este módulo centraliza toda esa información, ¿sí? Entonces, vamos a ver brevemente algunos conocimientos generales de manera macro para nosotros poder tener la idea de cómo vamos a ingresar la información en el SIAF, ¿sí? Bien, bueno, la organización del MEF, ¿no?, frente a la entidad, al sector público, detalla que es un software, que el SIAF, hay un implantador SIAF, ¿no?, un soporte técnico, capacitaciones para cada usuario, ¿no?, manuales de organización, manuales de conocimientos, ¿no?, tecnología, de repente hablamos de versiones actualizadas, ¿no?, un portal de transparencia, ¿no?, el portal de MEF
con manuales, cartillas, casos, normas legales, ¿no? Todo esto es netamente actualizado, ¿no? Y sobre todo mejora la gestión de los recursos, ¿no? Bien, es importante señalar de que los registros administrativos dependen mucho de la información dependiendo del tipo de operación, ¿no? En ese sistema se generan las operaciones de gasto y las operaciones de ingreso, ¿sí? Bien, nosotros podemos ver aquí en pantalla, ¿no? El CIAF en el sector público como una entidad pública. Cómo trabaja el tema de ingresos, cómo trabaja los procesos y cómo genera los reportes, ¿no? En teoría vamos a mencionarlo, más adelante vamos a ver la práctica, ¿no? El ingreso de algún documento, algún comprobante de pago, ¿no? Entonces, vamos a ver primero qué detalla el ingreso, ¿no? Dice, el ingreso depende de PIA, PIN, ¿no? Y NP, ¿no? Pero ¿qué significa PIA, PIN, ¿no? Que son los más importantes, ¿no? Que se detallan. ¿Qué es PIA? El PIA, señores, viene a ser el presupuesto institucional de apertura, ¿no? Es el presupuesto en el cual inicia con ese importe, con ese presupuesto, la entidad pública aprobado por su respectivo titular, ¿no? Con cargo a los créditos presupuestarios, ¿no? Establecidos en la ley anual, ¿no? En la ley del presupuesto público, ¿no? Para el año fiscal respectivo, podríamos decir, ¿no? Entonces, en el caso de las empresas y las organizaciones, organismos públicos, ¿no? Descentralizados, de los gobiernos regionales y gobiernos locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante decreto supremo, ¿no? Pero a nivel nacional, el PIA el presupuesto se aprueba cada año para el año siguiente, ¿no? Entonces el PIA es el presupuesto inicial, ¿no? Si yo tengo presupuesto, ¿cuánto tengo de presupuesto para yo poder gastar? No puedo gastar sobre el presupuesto anual, ¿no? El PIN vendría a ser el presupuesto institucional modificado, ¿no? Podríamos decir que de repente se puede modificar algún presupuesto que es necesario, ¿no? Netamente de suma urgencia, podríamos decir, ¿no? El PIA el presupuesto, institucional modificado, ¿no? Es un presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, ¿no? A nivel institucional como a nivel funcional, también programático, ¿no? Efectuados durante el año fiscal a partir del PIA, ¿no? Después que tenemos el resultado del presupuesto principal, ¿no? El presupuesto inicial, ¿no? Entonces, dependiendo de ello, voy a detallar las operaciones de ingreso y las operaciones de gasto, ¿sí? Hablamos nosotros de operaciones de ingreso, de repente podríamos decir, más adelante vamos a ver un organigrama, me parece que lo tenemos detallado, ¿no? Tenemos ahí detallado. Voy a mencionarle brevemente, podríamos hacer de impuestos, tasas, contribuciones, ¿no? Todo lo que abarca tributos, tasas y contribuciones. Entonces vendría a ser parte de las operaciones de ingreso. Y las operaciones de gasto, podríamos hacer un gasto de planilla, gasto por mantenimiento, gasto por servicio, de repente el proyecto de una obra, ¿no? Y miles de gastos que tiene el sector público, así como las entidades privadas mantienen sus gastos al sector público también, ¿no? También utilizan útiles de oficina, ¿no? Netamente a ello nos vamos a centralizar, ¿no? Ahora, todo tipo de servicio incluye también en operaciones de gasto, ¿no? Entonces, todas esas operaciones son procesadas mediante una base de datos en el CIAF, ¿no? Entonces, esa base de datos es administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, esa data lo tiene netamente el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual
va a ser reportado a la Dirección General del Presupuesto Público, a la dirección, ¿no? Nosotros en sigla le llamamos DGPP, ¿no? A la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, el cual administra el módulo administrativo, ¿sí? Y la Dirección General de Contabilidad Pública, el cual administra el módulo contable, ¿sí? Entonces, toda esa información vamos nosotros a procesarla y vamos a reportarla mediante estados financieros, mediante estados presupuestarios y mediante conciliaciones financieras, ¿sí? Entonces, podemos nosotros ver de manera macro en qué consiste el SIAF, ¿sí? Tenemos nosotros aquí un pequeño definición, ¿no? El SIAF recoge la normatividad vigente, dice, en los sistemas administrativos, promueve las buenas prácticas, el orden en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas y la transparencia en la ejecución del gasto público, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite ello? Ordenar la gestión administrativa, ¿sí? Nos permite simplificar tareas y transparentar toda esa información presupuestal, financiera y patrimonial del sector público, ¿no? Entonces, es importante ver de esta manera, ¿no? Qué es lo que permite ese sistema y por qué es necesario usarlo, por qué se implementó en el sector público, ¿no? Nosotros efectivamente vamos a ver un software, ¿sí? Que actualmente se está utilizando, ¿no? E incluso para este año 2018 mantienen las entidades públicas la versión del año 2017, ¿sí? Y existen otras áreas que utilizan el SIAF web, ¿no? Entonces nosotros vamos a centralizarnos en el software, ¿no? Porque vamos a ver el módulo administrativo, ¿sí? Aquí tenemos nosotros qué usuarios de la base de datos del SIAF interrelacionado con el MEF, el cual administra, siendo la Intendencia de Administración, ¿no? Entonces, vemos que la base de datos del MEF, que el MEF recauda, ¿no? Que el SIAF importa, podemos decir, proviene de la información de SUNAT debido a un comprobante de gasto, por decir, ¿no? Un servicio de mantenimiento. Está grabado con IGB, ¿no? O no está grabado. Entonces, todo ello lo administra SUNAT, ¿no? Por ejemplo, para el área de compras, ¿no? Lo administra el OCE, ¿no? Toda empresa que provee al Estado tiene que registrarse, tiene que tener su registro nacional de proveedores, por decir, ¿no? Entonces, ¿quién lo administra? El OCE, ¿no? En el tema contable, lo administra la Contraloría, ¿no? La Contraloría en general te administra, te verifica, te audita mensualmente, no solamente lo que es contable, ¿no? También administrativo también, ¿no? Entonces podemos poner un ejemplo, ¿no? La RENIEC, de repente para la identificación del usuario, la identificación del personal, ¿no? Todo ello tiene relación, ¿no? El BID y el BM, que son en base a los proyectos, de repente una obra pública, ¿no? Entonces todo ello también tiene relación, ¿no? Tiene relación y está netamente interrelacionado con el Banco de la Nación, ¿no? ¿Por qué? Porque un gasto vamos a tener que nosotros pagarlo, ¿no? Un ingreso tiene que ser netamente del Banco de la Nación, ¿no? Ahora, existen 1000 bancos, sí. Para los ingresos, efectivamente, se tiene que utilizar el Banco de la Nación, ¿no? El Banco de la Nación, todo lo que es ingresos, Banco de la Nación, ¿no? Para verlo de forma macro. Todo lo que es ingresos, ¿puede ser el Banco de la Nación? Sí. ¿Puede ser otro banco? ¿Yo puedo pagarle a un proveedor que me prestó un servicio de otro banco? Sí, también, ¿no? No necesariamente el Banco de la Nación. Bueno, en base a ello tenemos una alta dirección, ¿no? Toda esa información va a ser remitida al pliego o a las unidades ejecutoras, ¿no? Vamos a ver qué unidades ejecutoras están detalladas en el sector público. Aquí tenemos 14 unidades ejecutoras, el cual
se detallan de manera que vemos nosotros acá, con código 001, ¿no? Tenemos la sede central del gobierno regional de Lambayeque, ¿no? 002, el PEOT, como lo llamamos, ¿no? 004, autoridad portuaria, ¿no? 0100, Ministerio de Agricultura, 200, Ministerio de Transportes, ¿no? 300, la UGEL Chiclayo, que es educación, ¿no? 301, el Colegio Militar Elías Aguirre, ¿no? 302, la UGEL Lambayeque, 303, UGEL Ferreñafe, 304, la Gerencia Regional de Educación Lambayeque, 400, Gerencia Regional de Salud, 401, el Hospital Las Mercedes, ¿no? 402, el Hospital Belén, y el 403, que es el Hospital Regional Las Mercedes, ¿no? Entonces nosotros podemos centralizarnos en esas unidades ejecutoras, ¿no? El cual vamos a estructurar y vamos a recaudar toda esa información, ¿no? Bueno, netamente en la región Lambayeque, ¿no? Entonces ya conocimos cuáles son esas unidades ejecutoras, el cual tiene relación con el sector público, ¿no? Podemos ver nosotros también los principales módulos de este sistema. Nosotros, si nos fijamos, tenemos el módulo administrativo, lo habíamos mencionado anteriormente, lo administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, ¿no? El módulo de la deuda pública. Es en el que nosotros nos vamos a centrar, ¿no? Las entidades que interactúan con el SIAF, ¿no? Podemos ver, nosotros podemos apreciar en este presente que el SIAF registra, ¿no? Y está netamente relacionado, directamente, podría decir relacionado, ¿no? Con SUNAT, con OCE, con la Contraloría y con la RENIEC, lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué con SUNAT? ¿Por qué con OCE? ¿Por qué con la Contraloría? ¿Y por qué con la RENIEC, ¿no? Entonces, la SUNAT nos valida el RUC, ¿no? Nos envía la base de datos del proveedor o del cliente, ¿no? El OCE ve todo lo que son compras estatales, ¿no? Envía los procesos y contratos que están en licitación, ¿no? Y el SIAF se encarga de registrar los compromisos del proceso de selección, ¿no? Si nosotros escuchamos de repente qué significa una licitación pública, ¿no? No, ya salió licitación tal obra, ha salido licitación compra de arroz en la beneficencia tal, ha salido licitación de repente el mantenimiento, ya. ¿Qué proveedor ganó? El proveedor A, B, C, D, qué sé yo, ¿no? No. Entonces, ¿quién administra todo ello? El OCE, ¿no? Mediante el OCE nosotros queremos tener un poco más de conocimiento, podemos ingresar a la página web del OCE, ¿no? Y podemos ver ahí todas las licitaciones públicas que tenemos por periodos, ¿no? O por licitación. La Contraloría ve todo lo que es el control de recursos públicos. Se registra si la información de todos los recursos públicos se registra en el SIAF, sí también, ¿no? Y la RENIEC verifica la identidad y la sobrevivencia, datos personales, ¿no? Eso nosotros ya vemos. Registro en el SIAF, sí. Registro de personal del sector público, ¿no? Entonces, como lo habíamos nosotros mencionado anteriormente, ¿no? Aquí tenemos un diagrama más claro, ¿no? Los módulos del SIAF, vamos a ver nosotros el módulo administrativo, ¿no? Les habíamos mencionado que es el centro del módulo presupuestario, del módulo de deuda pública, del módulo de control de planillas, del módulo contable, ¿no? Ahí podemos detallar cada módulo de que se encarga. El módulo administrativo recauda toda esa información, ¿sí? Bien. Vamos a ver de qué trata, en qué consta el proceso de ejecución presupuestaria. En qué consta este proceso, ¿no? Es importante señalar de que cada proceso tiene su normatividad vigente, ¿no? En este caso, las fases de ejecución presupuestaria están normadas mediante la ley 28411, ¿no? Podemos ver a profundidad, podemos verlo, ¿sí? Ustedes ponen sus
instalaciones, de sus casas, pueden visualizar ello, ¿no? El artículo 25 nos dice que el presupuesto anual y sus modificaciones inician del 1 y culminan el 31 de diciembre de cada año fiscal. Durante ese periodo se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto, de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos, ¿no? ¿Qué pasa si yo ejecuto un gasto que no está presupuestado? La norma te dice, si solamente los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos, ¿no? Por eso hoy en día se ven miles de casos, ¿no? Con procesos administrativos, laborales, que les abren acá a los trabajadores, ¿no? A veces uno por desconocimiento, ¿no? Generalmente a los que tienen jefatura, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con lo que uno registra, ¿no? Todo gasto tiene que estar presupuestado, ¿no? Eso que quede claro, es lo principal. Y en base a la certificación del crédito presupuestario en gastos de bienes y servicios, capital y personal, el artículo 77 nos establece que cuando se trata de gastos de bienes y servicios, así como de capital, la realización de la etapa del compromiso durante la ejecución del gasto público es precedida por la emisión del documento que lo autorice, ¿no? Dicho documento debe acompañar la certificación emitida por la Oficina de Presupuesto, ¿no? Todo documento emitido debe ser certificado, ¿no? Certificado. El objeto de financiar, el artículo 12 nos dice que el objeto de financiar la prestación de bienes y servicios públicos a su vez logra resultados que tiene relación conforme a los créditos presupuestarios autorizados. Estos se atienden a través de la fase de la ejecución del gasto público, ¿no? El artículo 13 nos dice que la etapa preparatoria para la ejecución del gasto, ¿no? La certificación del crédito presupuestario, constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible, ¿no? Lo que le habíamos mencionado. Si es que no está disponible, no se puede ejecutar, ¿no? Entonces es una etapa preparatoria de certificación del crédito, ¿no? Eso lo vamos a ver en la práctica más adelante, ¿no? Para entenderlo de repente un poco mejor, ¿no? Quiere decir que nos dice, ¿no? Que para comprometer un gasto con cargo de presupuesto institucional autorizado para el año fiscal debe tener la certificación y el presupuesto aprobado, ¿no? En este diagrama nosotros vamos a quizás comprender mejor lo que hemos mencionado, ¿no? La ejecución presupuestaria netamente consta de dos etapas, ¿sí? La preparatoria para la ejecución y la ejecución del gasto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a centrar en la ejecución presupuestaria para el gasto, ¿sí? La primera etapa, que es la preparatoria para la ejecución, se desarrolla en la fase de la certificación, ¿sí? ¿Qué quiere decir la certificación? ¿No? La certificación viene a ser el acto administrativo en donde se constata, ¿no?, que existen los créditos presupuestarios para atender las obligaciones durante el año fiscal, ¿no? Entonces, esta certificación por decir, por ejemplo, detalla en un contrato, de repente en la ejecución de una obra, ¿no?, o en la prestación de algún servicio. Si nosotros de repente requerimos servicio de mantenimiento, de repente requerimos servicio de limpieza, ¿no?, mantenimiento de equipos, por decir, ¿no?, servicio de limpieza. Entonces, en la certificación voy a verificar si es que existe el crédito presupuestario para poder ejecutar ese gasto, ¿no? Entonces, ¿cómo veo yo? Eso se interrelaciona con el área de presupuesto, ¿no? La certificación de este crédito presupuestario generalmente constituye un acto
el acto cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito disponible, ¿no? El crédito disponible y la libre afectación, sobre todo, ¿no? Para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional, al PCA, ¿no? Del año fiscal respectivo. Sin dejar de lado que previo cumplimiento de las disposiciones legales regulan el objeto de materia del compromiso, ¿no? Esta certificación implica la reserva del crédito, ¿no? Para ser más claros, ¿no? Del crédito presupuestario. Entonces, si tengo presupuesto, me va a aprobar la certificación. Si no tengo presupuesto, efectivamente no procede. Así de simple, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa. La segunda etapa consta de 4 fases, ¿no? El compromiso anual, ¿no? Que viene a ser la afectación presupuestaria anual con cargos a los montos aprobados en la certificación, ¿no? Sigamos con el ejemplo de la licitación de una obra pública. Si me certifica que la obra es de 1,5 millones, ¿no? Es de 1,5 millones, entonces efectivamente en mi presupuesto está una obra de saneamiento, por decir, ¿no? Por 1,5 millones. ¿Certifico? Sí, efectivamente. Ya, perfecto. Entonces, ¿mediante qué certificó? Mediante el presupuesto público, ¿verdad? Entonces, en el compromiso anual yo ya voy a realizar, comprometerme mediante un contrato, ¿no? Con el mismo ejemplo, mediante un contrato anual por el 1,5 millones, ¿sí? Si la obra de repente es de 3 años, entonces el compromiso anual va a ser por 500,000, ¿no? 500,000 en cada año, ¿no? En el caso del compromiso mensual, vendría a ser mi compromiso anual entre 12, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Para ser exactos, ¿no? No cabe decir de que de repente en un mes se ejecuta la obra más que en los meses siguientes, ¿no? Entonces, el compromiso mensual vendría a ser la afectación parcial con cargos a los montos aprobados en el compromiso anual, ¿no? Entonces, este acto de administración que se detalla en el compromiso mensual funciona facultando a contratar y comprometer el presupuesto a nombre que la entidad acuerda, ¿no? Luego del cumplimiento de los trámites legales establecidos, la realización de los gastos previamente aprobados, ¿no? Por un importe determinado y determinable, sobre todo, ¿no? Afectando el total parcialmente los créditos presupuestarios en el marco del presupuesto aprobado, ¿no? Lo que les dije anteriormente, ¿no? Lo que se les mencionó anteriormente. Este compromiso efectúa con posterioridad la generación de la obligación nacida de acuerdo a la ley del contrato o del convenio, ¿no? Si yo en mi compromiso anual registré mi contrato, en el compromiso mensual yo voy a detallar mi orden de compra, ¿no? O si es posible, si no existe orden de compra, o orden de servicio, o también el mismo contrato, ¿no? Bien, la siguiente fase viene a ser el devengado, ¿no? El devengado viene a ser el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación de pago, ¿no? Derivada de un gasto aprobado, ¿no? Lo que se aprobó en el compromiso mensual, ¿no? Aprobado y comprometido, sobre todo, ¿no? Que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la prestación de derecho de acreedor, ¿no? El reconocimiento de la obligación debe netamente, efectivamente, afectarse al presupuesto institucional, ¿no? Por lógica, ¿no? Con cargo a correspondientes cadenas del gasto. Este gasto se puede también detallar
de que reconoce la obligación de un pago formal, ¿no? De un servicio o un bien adquirido, ¿no? Si bien es cierto, en el compromiso mensual nosotros registramos el contrato o algún convenio que tengamos con una entidad, ¿no?, del servicio. En el devengado voy a reconocer esta obligación mediante una factura, ¿no? Mediante una factura o un comprobante de pago, netamente, ¿no? Entonces, en el girado y pagado, que es la siguiente fase, la siguiente etapa, yo voy a pagar los gastos que he devengado. Quiere decir que yo voy a pagar la factura que había registrado en mi fase del devengo, ¿sí? Entonces, recordamos nuevamente en la certificación, certifico si existe o no existe presupuesto. Bien, lo aprueban, perfecto. Tú no apruebas el MEF. En mi compromiso mensual voy a registrar mi convenio, mi contrato, ¿no?, anual, ¿no?, el contrato anual. En mi compromiso mensual voy a registrar puede ser mi convenio o de repente una orden de compra por el mes, una orden de servicio por el mes, depende de lo que se va a adquirir, de acuerdo a la necesidad. En el devengo voy a registrar mi factura, ¿no?, o mi boleta, mi comprobante de pago, el cual yo voy a comprometerme a pagar, ¿sí?, en el mes, se puede decir, ¿no? Y en mi girado y el pagado yo vendría a cancelar, a pagar al proveedor lo que he devengado. ¿Qué he devengado? Una factura, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poco más claro las etapas de la ejecución presupuestaria, ¿no? Estas etapas nosotros las vamos a registrar en el CIAF, en la fase del gasto. Listo. Para culminar con estas fases del gasto, vamos a centralizarnos y ver el detalle de cada fase que vamos a aplicar en el sistema integrado de administración financiera, ¿no? El flujo generalmente inicia en base a la solicitud de la certificación, ¿no? Netamente nace desde un requerimiento, ¿no? Nace del requerimiento de una área, ¿no?, que solicita de repente un bien, solicita un servicio, ¿no? De repente necesitan motores de oficina, necesitan mantenimiento de máquinas, necesitan computadoras nuevas, necesitan de repente muebles, de repente micrófonos para el auditorio, ¿no? Hasta las pilas, todo se registra en el CIAF, hasta el último lapicero, podríamos decir, ¿no? Entonces, en base a este requerimiento, uno solicita la certificación y ve si efectivamente hay presupuesto, si el presupuesto se ha aprobado para ese gasto, ¿no? Entonces, la certificación es ello, netamente, ¿no? Entonces, yo registro esa certificación, lo aprueba el área de presupuesto, el presupuesto envía al MEF, el MEF lo aprueba y efectivamente yo tengo presupuesto para gastar, ¿no? Entonces, ahora nuevamente voy a, posterior, yo registro el compromiso anual, ¿no? Así sea para un mes. ¿Debo registrar el compromiso anual? Sí, efectivamente, ¿no? Y si el servicio es para 12 meses, 6 meses, ¿debo registrar el compromiso anual? Sí, anual también se registra, ¿no? Posterior a ello, yo voy a registrar mi compromiso mensual, ¿no? Si el servicio fue solamente para un mes, yo registraré el importe del mes. Si el servicio fue para 12 meses, para 6 meses, para 3 meses, yo voy a registrar el prorrateado, ¿sí? El prorrateado por mes. Este compromiso puede tener rebajas, anulaciones o ampliaciones, ¿sí? Ampliaciones, de repente voy a requerir, no, si solicité, por decir, 5 cajas de lapiceros, ¿no? O de repente requerí 10 micrófonos, pero en realidad no fueron 10, lo que se necesita son 15, por error de requerimiento, yo puedo realizar la ampliación, ¿no? Si de repente no fueron 15, fueron 10, ¿no? Yo puedo solicitar la rebaja.
Y si de repente no fueron micrófonos, fueron un producto X, puedo solicitar la anulación de lo que yo ya he comprometido, ¿sí? Muy bien. Ese resultado yo voy a devengarlo para poder pagarlo, ¿no? Girado y pagarlo. Yo lo devengo mediante una factura. Proveedor, necesito la factura del servicio que me ha prestado, del bien que me ha vendido, ¿no? Registro mi factura que corresponde al periodo, ¿no? Entonces, esa factura va a ser girada y va a ser pagada. Esas dos fases se van a tener que registrar también en el SIAF. ¿Cómo registro yo la fase del girado? ¿No? La fase del girado vendría yo a registrarla, bien sea voy a emitir cheque o bien hago un pago en efectivo con CCI, transferencia, ¿no? Entonces, esos pagos, esos giros pueden tener anulaciones. De repente no fue el importe el que debí pagar, el SIAF te permite hacer anulaciones. De repente pagué de más, se puede realizar una devolución. O de repente no debí pagar porque no revisé muy bien los documentos, ¿no? Puedo realizar un extorno. Ojo, cada área debe de verificar la documentación antes de realizar estas fases, ¿no? Este proceso. Generalmente, el área de tesorería, ¿no? Que se encarga del girado del pagado, ¿no? Netamente depósitos, ¿no? Debe de tener bastante cuidado con los números de cuentas, con la documentación, ¿no? Anteriormente ya debió haber pasado por las áreas correspondientes, ¿no? Pero de todas maneras hay que revisar muy bien los documentos, ¿sí? Muy bien, estimados, esto corresponde al registro SIAF, la fase del gasto. También vamos a ver el registro SIAF fase del ingreso, ¿sí? Solamente consta de dos partidas, determinado y de recaudado. El determinado es el documento que yo voy a registrar, como podemos decir de repente, vamos a determinar un ingreso de alguna tasa, de impuestos, de repente de alquileres, ¿no? El Estado también hace alquileres, ¿no? También realiza tiene bienes y alquila a los usuarios. Entonces, yo voy a determinar el importe, ¿no? Y voy a recaudar, ¿no? Donde voy a registrar yo de esa manera los depósitos que realizan, ¿no? O los recibos de ingresos, ¿no? Entonces, tenemos de esta forma el diagrama del proceso de la ejecución presupuestaria, ¿no? Entonces, vamos a ver, bueno, se les agradece la atención a esta primera etapa, ¿no? Vamos a ver brevemente el detalle de cómo registrar estas operaciones. Nosotros ingresamos al sistema SIAF. Vamos a tomar el año 2017, por favor, ¿sí? Y registramos con usuario y clave SIAF. Usuario y clave SIAF, ¿no? Y aceptamos. Cabe mencionar que nosotros vamos a trabajar en una demo, ¿sí? En una demo, no estamos con el sistema netamente directo, el cual nos va a aprobar el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero vamos a ver la realidad y el demo que vamos a trabajar, ¿sí? Este SIAF consta de 4 módulos. El primer módulo, que es el módulo de conciliación de operaciones SIAF. El segundo módulo, que es el módulo contable. El tercer módulo, que es el módulo de presupuesto, del proceso presupuestario.
y el cuarto módulo, que es el módulo administrativo. Nosotros nos vamos a centrar en el módulo administrativo, ¿sí? Vamos a centrarnos en el módulo administrativo. Ingresamos módulo administrativo ejecutora. Ese es el módulo que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Vamos a desarrollar el módulo administrativo. Si nosotros vemos, tenemos 8 ventanas. Tenemos 8 ventanas. 8 ventanas, el cual nos va a indicar, ¿no? Nos va a indicar todo el proceso que nosotros vamos a desarrollar mediante este sistema, ¿no? Entonces, vamos primero a ver en qué consta cada ventana y qué partidas tiene para que como apoyo, ¿no? Como apoyo, el cual nos va a ayudar a salir de dudas, ¿no? Tenemos por aquí el sistema. Nos dice que este sistema, acerca de, bueno, el sistema, podemos detallarlo. Tiene un reloj, una calculadora que podemos configurarlo, ¿no? Tenemos la ventana de mantenimiento, ¿no? En esta ventana nosotros vamos a poder editar, agregar o quitar cuentas bancarias de los proveedores, cuentas interbancarias, detallar los proveedores, sus subunidades, su centro de gastos, el área, los convenios responsables. Vamos por la cuenta bancaria. En realidad nunca ingresé una cuenta bancaria de este proveedor porque es un proveedor nuevo. Entonces vamos a detallar aquí. Sin banco, Banco de la Nación. Quiero agregar anticlí, inserto cuenta y en nuevo detallo de repente el proveedor ABC, ¿no? ABC. Ahí tenemos ABC, ¿no? Y hacemos Enter, Shift F1. Perdón, a ver, no da. Tenemos soles, cuenta soles, rubro igual 19, C, 0. Tenemos nuestro número de cuenta. Ahí tenemos nuestro número de cuenta, ¿no? Tenemos del Banco de la Nación, el Interbank, no tenemos ninguna, del Banco Latino, el Banco Lima, Banco de Comercio. Y podemos agregar de qué banco corresponde cada cuenta, ¿no? Parece que ingresamos en el crédito, el banco de crédito, ¿no? Guardamos. A ver qué pasó aquí. Ahí está. Ya está. Estaba inactivado el. Listo. Guardamos. Y salimos. Nos vamos a cuenta interbancaria. Podemos buscar por proveedor. Vamos a ejecutar para ver todos los que tenemos. Ahí tenemos. Tenemos varios números de RUC de los proveedores con sus cuentas interbancarias, ¿sí? Entonces, el estado de cada uno está aprobado, ¿no? Efectivamente. Si nosotros queremos buscar de repente 100, 1000, 4 ceros, 4, 3, 40, 14.
yo ejecuto la búsqueda y me va a aparecer, ¿no? Si no tengo el número de RUC, puedo ejecutar y puedo buscar el nombre. De repente Paredes de Salazar Jenny, ¿no? Busco, ejecuto con Enter y encuentro su número de RUC, su código de cuenta interbancaria. En este caso no tiene, ¿no? Entonces, si yo quiero agregar alguna cuenta, vamos borrando por acá. Si yo quiero borrar alguna cuenta, les hago los cambios, ejecuto para que me encuentren todos. Y en la parte inferior voy a hacer anticlic, registrar. ¿Desea continuar? Sí. De repente el CCI es 000 90 37 97 30 26 16 52 16, ¿no? Acepto. En la observación podemos decir que de repente es de María, del proveedor Corporación Constructora Internacional SAC, ¿no? Y aceptamos. No es válido, me dice, porque es un código erróneo, ¿no? Lo detecta el sistema. Entonces debemos de colocar un código correcto, ¿no? Nosotros aceptamos y efectivamente nos va a tener que guardar tal cual, ¿no? Vamos a registrar uno que no tenga código, ¿sí? Como que es como si lo tuviera para una demostración. Corporación Constructora Internacional SAC, ¿no? Supongamos que tiene su CCI correcto. Aceptamos. Buscamos acá. Corporación Constructora. Ejecutamos. No está, ¿verdad? Debo de registrar mi número de RUC. ¿Sí? Mi número de RUC. Debo registrar mi número de RUC, ¿no? Entonces debemos de tener nosotros el RUC. Este sistema te permite, como está interrelacionado con SUNAT, se debe de ingresar el RUC correcto y la razón social o nombre o razón social correcta, ¿no? En este caso no hemos podido registrarlo, pero si tenemos nosotros de repente un RUC correcto, lo registramos y hacemos la prueba, ¿no? Guardamos y salimos. ¿Qué más tenemos? Subunidad. Tenemos aquí la Municipalidad Provincial de Chiclayo, ¿no? Insertar registro. Ahí ponemos Municipalidad Distrital de Olmos, que está dentro de Lambayeque, y guardamos, ¿no? Y si nos permite guardar. Más dependencia. También insertamos registro. Ponemos ¿de dónde depende? Municipalidad o gobierno regional. Gobierno regional de Lambayeque. Y guardamos. Salimos. Ingresamos a centro de coasto. También insertamos gobierno regional de Lambayeque. Y guardamos. Tenemos área, de igual manera. Dependencia, perdón, la subunidad es la 002, depende de la 02, y el centro de gastos tendría que ser la 02. Gobierno regional de
Lambayeque. Lo que hemos registrado depende o no depende, aquí lo centralizamos, ¿no? Muy bien. Convenio. Convenio. Tenemos convenio con un banco. Podemos insertar proyecto, nombre, BCP, por decir, número de préstamo. Si es que tenemos algún proyecto, ¿no? En este caso generalmente no se utiliza los proyectos, estos proyectos lo ven netamente de administración, ¿no? Pero podemos nosotros agregar de repente algún préstamo que han sido aprobados, ¿no? Responsables. Ahí tenemos nosotros quiénes son los responsables de área. Podemos insertar también de qué área, ¿no? Insertar. Vamos a ver modificar uno. Modificar. Y ahí tenemos, ¿no? Titular. Ahí tenemos. Titular. Titular, vamos a ver. F1. Director, contador, ¿no? De quién depende y de qué áreas dependen de cuál, ¿no? Podemos ingresar la documentación. No. Registro de responsables, podemos nosotros registrar todos los jefes de área, ¿no? Todos los jefes de área. Por ejemplo, acá tenemos el subgerente, gerente de administración. Vamos a modificar. Titular, F1 hacemos y vemos ahí si es titular, suplente, ¿no? Director, el director, tesorero, ¿no? Gerente de administración, gerencia en este caso. Teléfono, si está activo o no está activo, ¿no? Y guardamos. Sí. Ahí está. Y salimos, ¿no? Tenemos la pestaña de mantenimiento para agregar cada data, ¿no? Cada nuevo jefe, de repente cada nuevo proveedor, números de cuentas, el cual nos va a ser útil, ¿no? El de registros, la pestaña de registros se utiliza en las fases que les había mencionado anteriormente, ¿no? La certificación, el registro SIAF, modificaciones, rendiciones, ¿no? Los procesos son los reportes, los procesos de actualización, las consultas por registro, por documento, ¿no? Los encargos recibidos, las consultas de los contratos, ¿no? Entonces ahí tenemos varios factores, ¿no? Los reportes, tenemos los reportes de gastos, de ingresos, los análisis SIAF, el detalle de proveedores, los contratos, el estado por envío de registros, las cuentas bancarias, perdón, las cuentas bancarias, los encargos otorgados. Tenemos ejecución de presupuesto, tesorería, pagos electrónicos de impuestos también. En utilitario tenemos las claves de acceso, los mantenimientos de archivos, ¿no? En comunicación es la transferencia de datos que vamos a enviar al Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, si hacemos una demostración de la certificación, podemos decir la certificación, vamos a suponer, acá me parece, tenemos Vamos a ver el primer caso. Nos dice, la Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Chiclayo solicita mediante memorándum número 3, con fecha 20 de marzo, el requerimiento de materiales y útiles de oficina,
¿sí? Teclado, mouse, etcétera, ¿no? Nos requieren registrar el requerimiento, nos requieren registrar el proveedor, nos requieren registrar el comprobante de pago y nos requieren solicitar el registro de la operación del gasto y el pago, ¿no? Entonces, una operación similar puede pasar en la vida real en cualquier área, ¿no? En este caso, el área de recursos solicita los útiles de oficina, ¿no? Dicen que el requerimiento se confirmó mediante orden de compra 003-2017 con fecha 21 de marzo del 2017, a cargo del proveedor Paredes de Salazar Jenny con Roctal, ¿no? El día 22 nos emiten factura con un importe de 2.000. El día 23 la municipalidad cancela el total de la factura. El día 23 mismo se realiza las fases del girado y del pagado, ¿no? Entonces, para nosotros poder registrar esta información, ¿no? Debemos tener en cuenta las fases del gasto, ¿sí? Al nosotros requerir un producto, al requerir un servicio, quiere decir que el sector público, la entidad del sector público va a generar un gasto. Ahora, para ello, debo verificar si es que el gasto está presupuestado, ¿sí? Entonces, la primera etapa y la primera fase que vamos a realizar es la certificación. Si es que tenemos que cambiar, hay una observación, perdón. Si es que tenemos que cambiar de repente el clasificador, quiere decir materiales otros de oficina de repente por otro servicio, luego cambiamos, ¿ya? No hay ningún problema. Listo. Bien. Vamos a certificar este gasto, ¿sí? Primera fase, certificación. Listo. Certificación. Nosotros tenemos aquí el registro. Certificación y compromiso anual. Ingresamos a certificación y compromiso anual. Bien. Tenemos una ventana de un nuevo certificado. Certificado 293. ¿Sí? Vamos a poner nuevo registro. Nos dice con memorándum. Solicita mediante número 003-2017. 03-2017. Con fecha 20 de marzo del 2017. RDR, ¿no? Recursos directamente recaudados. Hay que mencionar que ¿por qué RDR? ¿Por qué RO? ¿Qué significa RDR? ¿No? De repente alguien desconoce ello, ¿no? RDR es, bueno, su nombre lo dice, recursos directamente recaudados, ¿no? Son los que se recaudan directamente con, por ejemplo, este gasto va a ser pagado con este fondo, ¿no? Entonces, son directos, por ejemplo, cuando nosotros recaudamos impuestos, son directos, ¿no? Entonces, de este fondo es donde nosotros vamos a pagar este gasto, ¿sí? RDR me dice, ¿no? RDR. Monedas soles, todo con enter, por favor. Monedas soles. Justificación vendría a ser por según memo, solicitud de, en este caso, útiles de oficina, ¿no? Oficina. Vamos a ver si existen fondos, vamos a ver si me certifica, ¿no? Bien. Seleccionamos meta, ¿sí? Entonces, la justificación, a ver, regresamos. En la justificación, donde dice, según memo, aquí le ponemos 03-2017, solicitud de útiles de oficina. Entonces, ahí vamos a detallar, es una pequeña glosa, el cual vamos a detallar qué es lo que estamos registrando o certificando, ¿sí? En realidad, el área
por decir, de abastecimientos, solicita un certificado de crédito presupuesto, ¿no? En este caso, solicitud de útiles de oficina para contratar ese servicio, ¿no? Entonces, ingresamos a esta certificación. Nosotros tenemos aquí un clasificador. El formulario del registro de este formulario de certificación muestra el control de la asignación del saldo priorizado del PCA, del monto de origen y del saldo PI. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que aquí solamente vamos a registrar lo que sea priorizado anualmente. ¿Sí? Seleccionamos meta y vamos a ver, aquí tenemos patrullaje y serenazgo, tenemos fondos, no tenemos 2 soles, ¿no? Aquí, a ver, que tenemos 4.000, patrullaje, solicitan compra de bienes y servicios para alimentos y bebidas. Vamos a buscar a ver si tenemos útiles de oficina. Útiles de oficina, ¿no? Aquí tenemos útiles de oficina. Tenemos útiles de oficina, por acá tenemos útiles de oficina. A ver, me parece que sí. Hay otro útiles de enseñanza. Ya no tenemos, ¿no? Entonces vamos a suponer, le cambiamos el fin y vamos a suponer que necesitamos servicios profesionales para patrullaje, ¿no? Seleccionamos para el área de vigilancia sanitaria de alimentos, desarrollo de centros, para el desarrollo de campañas de masificación deportiva en la población, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces seleccionamos, supongamos que el servicio lo cambiamos, ya no es útiles de oficina, ¿no? Entonces solicitamos de repente un servicio profesional de un personal o de alguna empresa que preste ese servicio para una campaña deportiva a la población de masificación que vamos a realizar, ¿no? Entonces selecciono el clasificador, ¿no? Tengo 54.000, aceptamos y quiere decir que yo puedo poner aquí, cambiamos acá, solicitud de servicios profesionales, serenazgo, para campaña mejor, para campaña, masificación, ¿no? Entonces ya tenemos nosotros aquí nuestro clasificador que nos identifica, desarrollo de campaña de masificación deportiva, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? Tenemos ahí, aquí, y cambiamos el servicio, ¿no? 2.000 soles. 2.000 soles. Tenemos aquí 2.000 soles. Enter. Y guardamos. Y ahí tenemos nosotros la certificación registrada. Si es que no hubiera presupuesto, saldría, por decir, si yo no hubiera presupuesto, yo planifico 400.000 soles, ¿no? Por decir, 400.000, que está sobre el saldo priorizado, porque el saldo priorizado solamente es 302.000, pero una suposición que yo requiera 400.000, que está sobre ese presupuesto, me sale monto excede al saldo PIN, clasificador de meta, ¿no? Quiere decir que este importe excede al saldo priorizado, ¿no? Por lo tanto, no voy a poder registrar y no voy a poder certificar este gasto, ¿no? Entonces, de esa manera
es que trabaja el CIAF, ¿no? No es que yo quiero comprometer el importe que yo desee, no. Tiene que estar dentro del presupuesto, ¿sí? Bien, guardo y tengo la fase de la certificación ya documentada, ¿no? Y registrada. Ahora modificamos, vamos a ponerle aquí 20.000 soles por el tipo de servicio. Cambiarle, ponemos 20.000, 20. Listo. Guardamos. Listo. Ok. Sigamos. Nos dice que está certificado. Todavía no está certificado. Está registrado. ¿Está anulado? No está anulado. El estado, pendiente. Quiere decir que todo registro debe ser aprobado por el MEF. Por lo tanto, mi saldo por comprometer refleja estado pendiente. ¿Sí? Acá tenemos la data, podemos ver el detalle de la certificación. 20.000, 20.000, ¿no? Entonces, debo de aprobar, el MEF debe de aprobarme esta certificación. ¿De qué manera me aprueba esta certificación? De la siguiente manera. Ese es el primer paso. Certificamos, registramos la certificación. Segundo paso, voy a informar esta certificación. Salimos, nos vamos a comunicación, transferencia de datos. Y vamos a esperar que nos salga transferencia de datos. Ahí tenemos. Enviamos y recibimos, ¿no? En este caso vamos a enviar. Hacemos clic en enviar y estamos enviando la data al área de presupuesto. El área de presupuesto va a remitirla al Ministerio de Economía y Finanzas, el cual va a dar el visto bueno, ¿no? De que ese importe se encuentra dentro del presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? No se pudo instalar el componente de comunicación. Aceptamos. ¿Qué nos sale? Transferencia de archivos en proceso. Proceso terminado. Aceptamos. Cuando nosotros realizamos este procedimiento, nos debe de salir archivo recibido. En este caso, no nos sale archivo recibido porque estamos trabajando en una versión demo, ¿sí? Entonces, lo ideal es que salga archivo recibido, ¿no? Pero como nosotros no tenemos acceso a lo real, estamos solamente simulando, vamos a probar de la siguiente manera. Salimos y nos vamos al disco local C. Nos vamos a instalador hacia práctica, detallamos correo y vemos aquí 4 que detallan la aprobación del compromiso anual del 2016. Nosotros estamos trabajando en el año 2017. Aprobación de compromiso anual y aprobación de certificado, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos registrado es el certificado, la certificación. Por lo tanto, vamos a hacer clic a prueba certificado 2017. Doble clic, perdón. Bien, ingresamos al CIAF y nos vamos al registro de certificación y compromiso anual. Y ahí tenemos. Efectivamente, nuestro certificado 294 se encuentra aprobado. Se encuentra aprobado. Se encuentra aprobado. Listo. ¿De qué manera se encuentra aprobado? Porque aparece de color negro. ¿Sí? Entonces, nos va a salir en estado del resultado la A de aprobado. ¿Podemos eliminar? No se puede eliminar los documentos pendientes.
¿Podemos modificar? No se puede modificar. No se puede modificar. Una vez que nosotros hemos hecho este proceso, no vamos a poder realizar ninguna modificación más, ¿no? Podemos de repente modificar con otro proceso, pero aquí ya no vamos a poder editarlo, ¿no? Bien. Posterior a ello, nosotros debemos de tener en cuenta que el número de certificado deberíamos de considerarlo para todos los procesos, ¿no? Salimos, si queremos de repente volver a buscarlo, F1, buscamos por acá y le ponemos el 294, ¿no? Quiero buscar otro, 293, busco y no existe, 290, no existe, ¿no? 294, y ahí tenemos nosotros el 294, ¿sí? Bien, estimados, vamos a salir. Bien, estimados, esta fase se desarrolla de tal manera como lo hemos detallado en el sistema, ¿sí? La siguiente fase lo veremos en nuestro siguiente tutorial. Muchas gracias.